Y vamos a conseguir algo que nos pareció una vergüenza, que estaba por supuesto, en nuestro proyecto de monotributo, que ningún trabajador monotributista que factura menos de la canasta básica de la pobreza pague impuestos, porque el contrasentido es que el Estado te hunde más en la pobreza. Parte de la pobreza es responsabilidad que el Estado le cobre un impuesto a un pobre. Eso no lo podemos permitir más. Diputado Martín Tetas continúa en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La Argentina es un país subdesarrollado que tiene una crisis de balanza de pagos cada 5 años en los últimos 75 años. Son 15 crisis severas de balanza de pagos en los últimos 75 años y que tiene 50% de sus trabajadores o desempleados o directamente en negro sin ningún tipo de derechos. Sin embargo, le ponemos impuestos a la producción, le ponemos impuestos a la generación de dólares y le ponemos impuestos al empleo. Es un contrasentido tan grande como si a alguien se le ocurriera, y toco madera, no quiero dar ideas, para bajar el déficit fiscal, ponerle un impuesto a las vacunas en el medio de la pandemia. Eso es una obviedad. Todo el mundo se da cuenta que en el medio de la pandemia necesitamos que se vacune más gente, no menos, y que el resultado del impuesto sería que se vacune menos gente. Bueno, el resultado del impuesto sobre la generación de dólares es que generamos menos dólares, por lo tanto exportamos menos y la Argentina entonces tiene más recurrencia de crisis de balanza de pagos, pero además tiene un tipo de cambio real de equilibrio mucho más alto, lo que implica salarios reales más bajos para toda la población. Si Argentina no hubiera tenido políticas sistemáticas en contra de las exportaciones en los últimos 75 años, hoy tendríamos cerca de 200.000 millones de dólares de exportaciones y la mitad de la tasa de pobreza de la que tenemos ahora, sin ninguna duda. Pero se ha dicho por parte de algún diputado propinante, el diputado Hackman, por ejemplo, que no se puede al mismo tiempo incrementar los ingresos del fisco, bajar los gastos del fisco y reducir el déficit. Y la verdad que sí se puede, señor presidente. Cuando usted pone los impuestos mal, ahí nosotros enseñamos en la facultad, en la materia de finanzas públicas, algo que se llama optimalidad tributaria. Si usted le pone los impuestos sobre la producción y si usted pone los impuestos en actividades que generan crisis de balanza de pagos cada 5 años, obviamente el nivel de impuestos que usted va a necesitar va a ser muchísimo más alto y va a romper mucho más del aparato productivo que si usted pone los impuestos donde corresponde, mirando la experiencia internacional. Esencialmente en el mundo hay un gran impuesto a los consumos muy parejo, sin ningún tipo de filtraciones o con muy pocas, y un muy buen impuesto a las ganancias con una escala bien progresiva. Este es el modelo que funciona en el mundo. No tratemos de innovar porque este es el modelo que funciona en el mundo. Hacia ese modelo nosotros queremos ir. Por supuesto, hemos hecho sendas presentaciones en materia del impuesto a las ganancias y también en materia de monotributo. Tengo entendido que ahora hay una oportunidad de discutir en comisión nuestro proyecto para reformar radicalmente el monotributo en Argentina y que vuelva a ser un impuesto que no quite incentivos a la producción. Mientras tanto, obviamente, tenemos la alternativa de discutir hoy, entre comillas, un alivio fiscal. Que voy a hacer alguna corrección. Es cierto, el oficialismo venía a buscar un alivio fiscal, pero nosotros lo acompañamos con 2 proyectos que yo celebro que estén siendo tenidos en cuenta a la hora de modificar el dictamen del oficialismo para que eso sea efectivamente una reducción de impuestos en Argentina. Vamos a conseguir, si todo sale bien en esta reunión, señor presidente, una equiparación del impuesto a las ganancias para los trabajadores autónomos que, como bien dijo el diputado José Luis Espert, no alcanza, no es suficiente, pero reduce la mitad de la discriminación que los trabajadores autónomos sufren hoy en Argentina. Y vamos a conseguir algo que nos pareció una vergüenza, que estaba por supuesto, en nuestro proyecto de monotributo, que ningún trabajador monotributista que factura menos de la canasta básica de la pobreza
pague impuestos, porque el contrasentido es que el Estado te hunde más en la pobreza. Parte de la pobreza es responsabilidad que el Estado le cobre un impuesto a un pobre. Eso no lo podemos permitir más en Argentina, y yo celebro que aparentemente el oficialismo está dispuesto a incluir dentro de las modificaciones del dictamen de mayoría estas propuestas de la oposición en Argentina. Uso mis últimos segundos, señor presidente, para aceptar la propuesta que me hiciera el señor presidente de la Comisión de Presupuesto, el señor Carlos Heller, de que ponga yo el día cuando usted disponga, me dijo, discutimos en este Congreso sobre las causas de la inflación en Argentina. Perfecto, entonces yo dispongo, ya que el señor Heller me lo propuso, que el día martes 28 a las 14 horas él convoque a la reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda para discutir públicamente, puede traer invitados si quiere también, sobre las causas de la inflación en Argentina. Es un debate profundo que además la Constitución nos obliga a dar a nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Tetaz.